En una habitación oscura, aparece una mujer amarrada a una silla mientras es electrocutada, la cual sangrando y temblando, le dice a una persona llamada Boyun que ya no puede aguantar más, y simultáneamente con ella, una persona piensa que imaginaba que solo era un juego, quien se repetía varias veces que solo parecía real, pero confiaba que en cualquier momento podría cerrar sesión. Ella entonces, derramando lágrimas, se disculpa con él, pero el chico, quien también estaba amarrado a una silla, la llama preocupado. Otro joven también se disculpa con Boyun, mencionando apenas que está en su límite, tras lo cual otro le dice con sus últimas fuerzas que tiene que sobrevivir, y él, Boyun, desesperado lo niega, mientras piensa que con el paso del tiempo, no tuvo más opción que aceptarlo, y llorando, le suplica a todos que no lo dejen atrás, y mientras las lágrimas caen, y grita de agonía, termina pensando que ese lugar se ha vuelto su nueva realidad. Él entonces recuerda un juego llamado Reverse Planet, el cual era un juego de realidad virtual, siendo el mejor de todo el mundo, haciéndose popular por temas como portales dimensionales, poderes sobrenaturales y guerras de invasión, y por recomendación de una amiga, él también empezó el juego, solo para al final quedar completamente atrapado en ese mundo. Y piensa que era un mundo donde Reverse Planet se había manifestado como una realidad, y en ese momento unos hombres cubiertos por trajes de protección entran a la habitación, y uno de ellos felicita al sujeto de pruebas número 62, ya que ha dado un paso más para convertirse en un trascendente del proyecto, Trascendencia. Él recuerda ese experimento, como uno de locura que consumió miles de vidas, con el único propósito de crear a un solo trascendente, y las víctimas secuestradas, fueron sometidas a diferentes tipos de torturas, desde descargas eléctricas, inyecciones de drogas, hasta modificaciones corporales, siendo básicamente experimentos biológicos inhumanos. Mientras los hombres lo sujetan, uno ordena que quemen los cadáveres y encierren al número 62 con los demás sobrevivientes, y él en ese momento, albergando un fuerte odio, piensa que nunca los perdonará, y apretando sus dientes tan fuerte que comienza a salivar sangre, se dice que si eso de verdad se ha convertido en su realidad, jura sobrevivir y vengarse. Luego de eso, una alarma empieza a sonar y notifica que todos los sujetos de prueba han escapado, así que ordena al personal recoger sus armas y prepararse, y entonces aparecen varios sobrevivientes escapando, mientras se dicen que tienen que alcanzar la salida, y Boyun corriendo, piensa que si terminan de cruzar ese corredor, podrán salir, pero en ese momento un hombre bloquea su camino, mientras les pregunta si se arrastraron para salir, y estando confiado, les dice que llegó su momento de morir, y los sobrevivientes preparan sus armas, tras lo cual uno de ellos le pide a Boyun que los cubra mientras ellos lo detienen, pero el hombre les grita que los matará a todos de una vez. Poco después, aparece ese hombre siendo estrangulado por Boyun, quien tras soltar su cadáver, se muestra que sus compañeros están en el suelo muertos, lo cual él observa llorando, y en ese momento una voz lo llama, lo cual lo sorprende, y observa los espíritus corruptos de sus amigos, quienes le piden que los vengue, y cada vez con un odio mayor, le gritan que debe matar a todos. Boyun entonces piensa que ya pasó mucho tiempo desde ese día, 1 año, 2 años, 3 años desde que escapó del laboratorio. En ese momento unos hombres armados, disparando balas, le gritan a alguien que no se acerque, pero Boyun avanzando hacia ellos, piensa que para vengar a aquellos que amaba, mató, y siguió matando, y cuando uno intentó escapar, él sin dudar lo atacó por la espalda, pero incluso así, siendo rodeado por los espíritus vengativos de sus amigos, piensa que es una venganza que nunca terminaría, y temblando, se pregunta cuánto tiempo más se supone que debe vivir así, y seguido se pregunta si continuará de esa forma hasta que muera, pero en ese momento suena el sonido de una notificación, y una pantalla holográfica aparece delante suyo, confundiéndolo, pero esa notificación muestra una misión especial, siendo corrección de bug, la cual le ordena que elimine al líder del proyecto Trascendencia, siendo su recompensa la oportunidad de regresar a su mundo original, y al verlo, Boyun piensa que al fin tiene una oportunidad de escapar de ese lugar. Una escena muestra a varios hombres muertos, y una persona arrodillada y temblando, le pregunta a 2 hombres por qué hacen eso, ya que según él no había más que hacer que regocijarse en la gloria,
así que desesperado les pregunta el por qué, siendo esa persona el gerente general del proyecto Trascendencia. En ese momento uno de los dos hombres lo sujeta del cuello, y le pregunta si realmente no sabe la razón, siendo él el sujeto de pruebas número 81 del proyecto, Jong-hun, pero el gerente general se sacude su mano, y le grita que no le estaba hablando a alguien de su calaña, y seguido se dirige respetuosamente a Bak Bo-jun, siendo él el sujeto de prueba número 62 del proyecto, apodado Superhumano. El gerente temblando le dice que él es alguien que ha alcanzado la trascendencia con un cuerpo humano, siendo un verdadero superhumano, siendo el sujeto de prueba más exitoso del proyecto, así que el gerente promete darle a él cualquier cosa que desee, ya que él es diferente a los demás, pero Bo-jun sin dudar levanta su mano mientras lo recubre un aura, y le responde que no lo necesita, y aunque el gerente duda al inicio en hablar, seguido le grita furioso que es un tonto, y le pregunta si cree que todo terminará con su muerte, alegando que la Liga de Empresas nunca dejará suelto a alguien que le muestre los colmillos, y entonces le dice que su familia y amigos pagarán por sus acciones, y en ese instante, todo pasa a cortarse, y el gerente general cae muerto. Jong-hun, quien fue salpicado por la sangre, molesto le grita a Bo-jun por mancharlo, además de que se queja debido a que tenían preguntas que hacerle, y entonces le pregunta qué está mirando, pero Bo-jun mantiene su mirada en la notificación, quien al completar la misión especial, le da la opción de regresar a su mundo original, lo cual lo emociona ya que al fin puede irse, y temblando piensa que solo necesita apretar un botón, pero en ese momento una oscura voz le pregunta dónde va, siendo los espíritus vengativos que le ruegan que mate a todos, pero él lo rechaza, declarando que ya está harto de todo, y mentalmente les pregunta si no ha hecho suficiente, tras lo cual se dice que puede ser su última oportunidad, y en ese instante Jong-hyun lo llama, a lo cual él comenta ido que solo quiere regresar de donde vino originalmente, pero Jong-hun le pregunta si sigue con esas tonterías, y le repite que siempre estuvo en ese lugar, y en ese momento, Bo-jun presionando el botón de sí, le pide a Jong-hun que le diga a los demás, que lo siente. En su cama, Bo-jun abre sus ojos sorprendido, y agitado se levanta mientras se pregunta si es su habitación. Él estando incrédulo se pregunta si realmente regresó, y seguido se pregunta cuánto tiempo ha pasado, y al ver la fecha en su celular, se da cuenta que es el mismo día en que fue arrastrado, y se pregunta si el tiempo no pasó en su mundo, y al verse en el espejo, se da cuenta que incluso sus cicatrices y músculos se han ido, sintiéndose todo como un sueño, pero entonces recuerda cómo asesinó a sus enemigos, a aquella chica pidiendo que la salven, ya que no quiere morir, y al gerente general amenazando a sus amigos y familia, y seguido rechaza la idea de que fuera un sueño, viendo demasiado vivido sus experiencias para ser un sueño. Bo-jun al llegar a su habitación, escucha su celular vibrar, y al leer el nombre Jun Na-yeon, siente que es familiar, y al responder, una fuerte voz le pregunta por qué no ha contestado sus mensajes y si acaso ha olvidado lo de esa noche, lo cual lo sorprende y dudoso le pregunta a qué se refiere, y la persona en el teléfono le responde que iban a encontrarse, así que le dice que le enviará su ubicación y le pide que se apresure. Bo-jun intenta pedirle que espere, pero ella le cuelga, y él entonces reconoce la voz, siendo la de su amiga más cercana, además de quien le hizo jugar Reverse Planet. Él se pregunta si ella es la responsable de todo lo que le pasó, pero lo ve poco probable debido a su personalidad, así que decide reunirse con ella primero. Bo-jun al entrar a un restaurante, mira a su alrededor, y en ese momento Na-yeon en una mesa, lo llama mientras le dice que ha pasado tiempo, y cuando Bo-jun se sienta, ella comenta que es la primera vez que se ven desde que él entró a la escuela, y le pregunta si va a beber, pero él se niega, mientras piensa que no sabe lo que puede hacer si se emborracha en su estado actual, pero su respuesta sorprende a Na-yeon quien no esperaba eso. Mientras fríen su carne, ella le pregunta si probó Reverse Planet, ya que él había prometido jugar el tutorial, pero su pregunta paraliza a Bo-jun, quien le responde que solo creó su personaje y vio la introducción, y recuerda que fue arrastrado después de eso, pero ella se sorprende por su respuesta, y le dice que es lo mismo que no haber jugado, comentario que molesta a Bo-jun, quien piensa que técnicamente pasó 10 años en el infierno por culpa de cierta persona, viéndola como la culpable. Pero ella sin conocer sus pensamientos,
le dice que estaba emocionada de que él jugara el juego, y desviando su mirada sonrojada, se queja de que se supone que iba a ser un habitual en su stream, y seguido le dice que antes él era un ranker del Coliseo, así que si él se pasa por su plataforma, causaría un gran revuelo, y Boyun al verla, se pregunta a qué se refiere, y entonces recuerda que ella le había dicho que hacía streams de juegos, viendo esa como su razón para hacerlo jugar, pero sin importar las cosas, al fin siente que ha regresado. De regreso en su habitación, Boyun en su computadora lee información del juego, siendo su desarrolladora Planet Earth donde está su sede, pero seguido se rinde, y se pregunta qué puede hacer incluso si va, viendo seguro que lo mirarían como un lunático si habla de cosas como que fue a un mundo diferente, e incluso si tuvieron algo que ver. Considera que eso mismo podría ser peligroso, ya que podría pasarle algo, y tras estar en silencio, se pregunta qué está haciendo, ya que pudo salir de ese infierno y aún así está investigando, por lo cual se dice que lo mejor es olvidarlo ya que logró regresar a su mundo original. Después de ese día, Boyun se encuentra con algunos amigos y regresa a la escuela, tratando de vivir una vida normal. Sin embargo, un espíritu vengativo lo abraza desde atrás, y le pregunta si realmente ha regresado y si es su realidad, lo cual provoca que se voltee, solo para darse cuenta que no hay nada, pero entonces algo extraño comenzó a ocurrir, ya que empezó a ver a las personas como espíritus vengativos, quienes le piden que los vengue y mate a todos, lo cual provoca que salga corriendo recibiendo miradas dudosas del resto de estudiantes. Boyun respira agitado en un pasadizo vacío, pero en ese momento alguien lo sujeta del hombro mientras lo llama, a lo cual él jala al confundido chico, y saca un cuchillo con el cual intenta cortarlo, pero entonces se da cuenta que no sostiene nada confundiendo al otro chico. Boyun se aleja apresurado mientras se disculpa, y el chico comenta que ha estado actuando extraño, cosa que Boyun no escucha mientras su brazo tiembla. Al salir de la escuela, se sienta en un banquillo mientras sostiene una bebida, y en ese momento aparece un espíritu vengativo quien lo llama, y le suplica que regrese para que cumpla su venganza, a lo cual Boyun solo le suplica mentalmente que se detenga, y en ese momento, Nayeon sonriendo lo llama, y le pregunta si sucede algo ya que lo ha visto muy ido, pero él sudando lo niega, y Nayeon aceptando sus palabras, le dice que de igual forma, si algo sucede no dude en pedirle ayuda a ella. Mientras se proclama como una hermana mayor, cosa de la que Boyun se burla, mientras piensa que al fin lo entiende, y al despedirse de ella, los espíritus vengativos sujetan sus pies, mientras él piensa que fue su culpa traer a esos fantasmas, y al regresar a su habitación, se coloca delante de una cápsula de realidad virtual, y metiéndose dentro de la máquina, piensa que si eso no termina, entonces no hay diferencia entre el otro mundo y ese, así que activando la cápsula decide regresar, todo para ponerle fin a eso para siempre. Al ingresar al mundo virtual, el juego le da la bienvenida a Reverse Planet, y él al mirarse en el espejo, se pregunta si ese es el vestíbulo del laboratorio de investigación, y si logró ingresar al juego. Boyun se pregunta por qué no pudo regresar a ese mundo, y se enfada de que no puede incluso cuando ya había tomado una decisión, tras lo cual se pregunta si hay otra condición, y al mirar la notificación que le pregunta si quiere mantener esa apariencia, piensa que primero debe superar el tutorial, y considera revisar la configuración, seguido recuerda que peleaba bien sin corrección en el otro mundo, así que coloca la corrección en 0%, tras lo cual se procede con la configuración básica, y le solicitan que elija su primera habilidad. Boyun al recordar las habilidades, piensa que el juego está diseñado para que tras elegir una habilidad central, se pueda fortalecer al personaje a través de elementos, y estas habilidades y elementos se llaman build, siendo bastantes extensos estos builds, a tal punto que los profesionales lo investigan a fondo, y recuerda que la razón por la que fue llamado metahumano era esa, y entonces escoge su habilidad central. En ese momento un altavoz de la habitación se refiere a él como sujeto de prueba número 48, y le dice que despertó en la última prueba, habiendo pasado ya una semana, y Boyun al escucharlo en silencio, se pregunta si no mostrarán el proceso que ocurre antes del despertar, pero considera que tiene sentido ya que normalmente nadie quisiera ver eso en un juego. El altavoz da inicio a la siguiente prueba y le pide que entre,
y Boyun al entrar a una sala, se muestra sorprendido, al reconocer a una máquina como un Etinel, siendo una máquina para matar a aquellos que despertaron y se volvieron locos en el proyecto, acabando con muchos sujetos de prueba. En ese instante aparece una notificación con su primera misión, siendo destruir al Etinel, además tiene que usar su habilidad. Boyun al ver al Etinel, se pregunta si es la primera versión, tras lo cual recuerda a un compañero suyo rogando que lo salve, pero al igual que muchos otros, termina muerto en las manos del Etinel, quien dirige su mirada hacia Boyun, y en el presente, se lanza a atacarlo, pero él sin mostrarse sorprendido, comenta que sin importar dónde estén, los investigadores siempre están cometiendo actos crueles, y mientras dice eso sus ojos se muestran negros, tras lo cual esquiva el ataque del Etinel, quien velozmente extiende sus brazos para volver a atacar, pero Boyun vuelve a esquivar sus ataques mientras se acerca al Etinel, y colocando su palma en su pecho, comenta que aunque la primera versión es molesta por su habilidad, sigue siendo solo la primera versión, y entonces libera un poderoso ataque que golpea de lleno, y el Etinel se ve despedazado. El altavoz da por finalizada la prueba, mientras Boyun libera una aura oscura, y seguido el altavoz le dice que es asombroso, teniendo un talento muy superior al promedio, y de esa forma se completa la primera misión del tutorial. El altavoz entonces intenta dar inicio a la segunda prueba, pero se detiene abruptamente, y mientras una alarma suena, el altavoz se pregunta qué está pasando, y reconoce que es un intruso, culpando a los bastardos del gobierno, y seguido la voz del altavoz empieza a gritar mientras parece que alguien lo agrede. Un instante después, una persona diferente prueba el micrófono, y se dirige a las víctimas oprimidas que están encerradas en el laboratorio, y entonces les pide que den lo mejor de sí para escapar de inmediato, a lo cual Boyun reconoce la voz, y entonces empieza la siguiente misión, siendo escapar de la instalación de investigación. Explosiones entonces pasan a producirse, y Boyun se recuerda escapar primero, tras lo cual mientras corre, se da cuenta que las explosiones se detuvieron, y en ese momento escucha un doloroso gemido en las destruidas instalaciones, y al ver el logo del traje del hombre herido, se da cuenta que es de la oficina de gestión dimensional, así que reconoce que no es un enemigo, y ese hombre al verlo, le dice que debe ser una víctima que busca escapar, y moviendo un aparato, le dice a Boyun que puede ayudarlo, y seguido abre una pared llena de armas, y le da la opción de escoger una, y usando sus últimas fuerzas, le da un aparato para comunicarse en el exterior, para que la oficina pueda llevarlo, tras lo cual su mano cae sin fuerzas, y Boyun se pregunta si está muerto, y tras estar en silencio, mientras es observado por un Etinel, él recuerda que está dentro de un juego, siendo todo eso solo un paso para avanzar en la historia, y sujetando un tipo de guadaña, con una expresión oscura se pregunta por qué se siente tan asqueado. Kang So-yul, un streamer de juegos profesionales, mientras suspira, se queja de que terminó jugando el juego más jugado del país, lo cual dañó su orgullo como hipster, pero algunos comentarios comenzaron a quejarse de su respuesta, a lo cual ella enfadada les grita que fueron ellos los que eligieron ese castigo, pero seguido les dice que una promesa es una promesa, y ella se enorgullece de no mentirle a sus espectadores, lo cual provocó otra ronda de respuestas despectivas de los espectadores. A lo cual ella emocionada les dice que sin duda dominará Reverse Planet, recibiendo diferentes comentarios de sus espectadores. So-yul seguido escoge su apariencia tal cual, y confiada les dice que seleccionará una habilidad muy rota, tras lo cual duda sobre qué nivel de corrección utilizar, pero sus seguidores la presionan para que escoja el 0%, cosa que So-yul ve imposible, ya que no se imagina terminando el tutorial con una corrección del 0%, y entonces recuerda que según su investigación entre los jugadores, aquellos que usan una corrección del 0% no existen, y aunque ella tiene confianza en sus habilidades físicas por su entrenamiento en otros juegos, todavía piensa que es demasiado complicado el usar una corrección del 0%, así que rechaza la idea mentalmente, pero mientras ella le sigue el juego a sus espectadores, aparece una misión que otorga una recompensa de más de $300 por completar el tutorial con una corrección del 0%, a lo cual ella babeando de la avaricia, acepta intentarlo al menos una vez, lo cual genera comentarios burlones por parte de los espectadores, tras lo cual ella inicia el juego emocionada prometiendo usar 0% de corrección en el tutorial,
pero poco después ella aparece decaída, sin poder creerlo, y estando golpeada y llorando, recuerda que Etinel la mató en solo 2 minutos, así que ella se queja de que fue emboscada, pero sus espectadores la consuelan mientras le dicen que es normal no poder ganar. Soyul entonces cambia de tema, y comenta que ahora que tiene un comunicador y armas, solo tiene que escapar, pero entonces reacciona confundida, ante la nueva misión que busca emparejarla con otros jugadores, y emocionada comenta que ahora debe formar un grupo, mientras algunos comentarios le dicen que esos grupos son de 4. En ese momento aparece el mensaje de que el emparejamiento no funciona, lo cual la sorprende, ya que al ser el mejor juego del país, está segura de que debe haber muchos jugadores, y entonces empieza un emparejamiento más extenso. En ese momento algunos comentarios le dicen que solo puede ser emparejada con alguien con el mismo nivel de corrección que ella, así que consideran que no debe haber otros idiotas con una corrección del 0%, pero ella se sorprende de ser emparejada con otro jugador igual, lo cual causa risas entre los comentarios por ser un grupo de corrección del 0%, lo cual hace que Soyul quiera cancelar la misión, pero en ese momento aparece el mensaje de que el emparejamiento fue exitoso, lo cual la sorprende e intenta cancelarlo, pero no puede y mientras la misión da inicio, ella concluye que está jodida. Soyul entonces es transportada a otra área, pero entonces observa confundida a varios Etinel destruidos, sin poder creerlo, y los comentarios se muestran igual de confundidos ante ese resultado de un jugador sin corrección, y en ese momento ella les dice que sorprendentemente no los derrotó con un arma, y se pregunta si es posible derrotar a tantos Sentinel sin armas ni corrección, y contenta piensa que es su oportunidad, así que decide buscar a su compañero. En otra parte, Boyun aparece manchado de sangre mientras empuña su cuchillo, y al sentir a alguien desvía su mirada oscura en esa dirección, y entonces aparece Soyul, quien intenta preguntar si hay alguien, pero Boyun se acerca velozmente a ella, y cuando está a punto de atravesarla con su cuchillo, se detiene en el último segundo, lo cual deja paralizada y confundida a Soyul, quien seguido se esconde asustada mientras se disculpa, pero Boyun de la misma forma se disculpa al haber cometido un error, y ella al verlo manchado de sangre, concluye que debe ser él su compañero, y cuando Boyun intenta despedirse, ella le dice que están en el mismo grupo, así que le pregunta si pueden ir juntos. Soyul empieza a caminar a su lado, y mientras se presenta, le dice que está transmitiendo, y le pregunta si está bien, además menciona que debido al modo de protección de información, su rostro no será visible, pero entonces Boyun se detiene de repente, lo cual la pone nerviosa, y en ese instante hombres armados se acercan a ellos, mientras gritan que deben ser asesinados. Ellos empiezan a disparar, y Soyul cubriéndose asustada, se pregunta por qué el tutorial es tan difícil, pero seguido se acuerda de Boyun, e intenta preguntarle si está bien, pero antes de terminar sus palabras, Boyun velozmente pasa a matar a los enemigos, mientras mueve su guadaña, y rápidamente acaba con los demás ante la mirada de la atónita Soyul, mientras de igual forma los espectadores se muestran en shock ante su habilidad. Ella escondiéndose, comenta que no está muy versada en el juego, pero está segura de que eso no tiene sentido, cosas que sus espectadores confirman, y ella al ver a Boyun, pregunta si alguien sabe qué habilidad está usando, a lo cual uno considera que puede ser viento, pero es rápidamente negado, y uno entonces menciona que solo hay una habilidad que cambia el color de los ojos y aumenta las habilidades físicas, siendo ser absoluto, lo cual llama la atención de Soyul, ya que según le habían dicho, aquellos que escogían esa habilidad eran basura, a lo cual un comentario le responde que justo por eso no tiene sentido. Se describe que ser absoluto es uno de los pilares clave de las muchas características del juego, mejorando drásticamente las estadísticas físicas, pero por otro lado impide el uso de habilidades de uno mismo, y debido a esta penalización, los jugadores ven la habilidad como basura. Soyul comenta que es extraño no poder usar habilidades en un juego donde son clave, cosa en que los espectadores le dan la razón, pero uno de ellos comenta que la mejora física podría ser útil en una batalla sin correcciones, y ella piensa que es cierto que es difícil usar habilidades en una batalla sin corrección, así que esa estrategia la ve viable, pero aún así piensa que él debería ser nivel 1, por lo cual se pregunta cómo es posible realizar esos movimientos, y al ver a Boyun acabar con
Todos los enemigos se preguntan quién diablos es. Bo-Jun tras terminar de pelear, mira su guadaña llena de sangre, y en ese momento los fantasmas lo envuelven mientras le dicen que no es suficiente, y le piden que sea más violento por el bien de su venganza. En ese instante un enemigo lo observa estando escondido, y le apunta con su arma, a lo cual Soyun saliendo de su escondite le dice que tenga cuidado, y dispara su arma mientras lo cubre, lo cual asusta a su enemigo, quien pasa a maldecir, pero ella velozmente se acerca desde una postura baja, y le dispara justo en la cabeza, acabando con él, y mientras ella sopla su arma sonrojada, algunos comentan que es genial, además de que es su única cualidad, y ella poniéndose de pie, le pregunta a Bo-Jun qué le parece, y mientras le sonríe declara que pudo ayudarlo, una sonrisa que trae un recuerdo en Bo-Jun, de una joven chica, quien era rodeada cálidamente por sus demás compañeros, mientras Bo-Jun los observa desde la oscuridad. Soyun al verlo callado lo llama nerviosa, lo cual lo hace regresar en sí, y ella aún estando nerviosa, le pregunta si está enojado, pero declara que sabe bien que él hizo casi todo, y ella solo quería ayudar, pero él niega estar enojado, y acepta que fue de ayuda, a lo cual los espectadores muestran una reacción positiva con Bo-Jun. Soyun estando emocionada le pregunta si puede seguir acompañándolo en el tutorial, cosa que Bo-Jun acepta. Mientras avanzan, Bo-Jun pasa a presentarse, pero ella se preocupa si es su nombre real, ya que esa parte no será censurada, y seguido teniendo cuidado, le pregunta si su habilidad central es ser absoluto, cosa que él confirma, provocando diferentes reacciones en los comentarios, y Soyun entonces le pregunta cómo puede esquivar balas sin habilidades, y si acaso juega otro juego, pero él le responde que nada en particular, y él entonces pasa a detenerse, lo cual llama la atención de Soyun, pero Bo-Jun le dice que en 20 metros hay otros 2 sentinels, lo cual la sorprende, y piensa que ni siquiera tiene habilidades de detección, y aún así puede saber dónde están sus enemigos, y Bo-Jun entonces le dice que no son gran cosa, así que le pide seguir. Ella duda un poco sobre su afirmación, pero entonces se da cuenta que tenía razón, y cuando los sentinels se lanzan a atacar, Bo-Jun despreocupadamente le responde a su pregunta anterior, que en su momento jugó Coliseo, pero Soyun estando nerviosa le pide que tenga cuidado, a lo cual él en un instante esquiva uno de los ataques, y de un golpe destruye una de las máquinas, y seguido le dice a Soyun que cuando estaba metido en los juegos, solía ser un ranker en Coliseo, tras lo cual libera a otro poderoso golpe contra el segundo sentinel, y algunos espectadores comentan que tiene sentido si es un ranker de Coliseo, y Soyun en shock les pregunta si realmente es tan importante, a lo cual los espectadores la molestan por ser una hipster que no sabe eso, y algunos explican que los ranker en Coliseo incluso recibieron ofertas profesionales, y uno menciona que incluso Battle solía ser un ranker, un comentario que sorprende a Soyun, quien en shock pregunta si ese Battle no es el actual jugador más grande de Rivers Planet, y unos espectadores se preguntan qué sucedería si ambos se enfrentan. Bo-Jun entonces la apresura a seguir, y entonces llegan a la misión final del tutorial, donde un familiar hombre se coloca en su camino hacia la salida, y entonces el jefe de seguridad del laboratorio, confiadamente les dice que ese lugar será su tumba, y mientras él sigue provocándolos, Bo-Jun piensa que todo hasta ahora era un tutorial, pero entonces reacciona sorprendido, y observa a los fantasmas rodear al jefe de seguridad, mientras le piden frenéticamente que lo mate, y entonces el jefe de seguridad se lanza a atacar, a lo cual Soyun comienza a dispararle, pero una barrera que cubre al jefe de seguridad, desvía los disparos, lo cual provoca una queja en ella, ya que había escuchado que esa barrera de partículas solo la podían usar los despertados, pero los espectadores le responden que es de esperar de un jefe, y ella escondiéndose más lejos, le dice a Bo-Jun que le dará cobertura, lo cual produce burlas en los comentarios, y Bo-Jun por su parte, mientras esquiva el ataque del jefe de seguridad, piensa que todo es solo un juego, pero considera que si eso satisface a todos aunque sea un poco, y entonces libera un poderoso golpe contra el jefe de seguridad, el cual se estrella contra la pared produciendo una poderosa explosión, pero Soyun reacciona confundida, y algunos espectadores se preguntan si hubo un error, ya que se activó la barrera incluso cuando nadie disparó. El jefe de seguridad estando herido se pone de pie mientras lo maldice, y los comentarios mencionan que su habilidad es hombre de hierro,
tras lo cual el jefe de seguridad se lanza a atacar velozmente estando furioso, lo cual sorprende a los espectadores, pero Bo-Jun logra esquivar su potente ataque, a lo cual el jefe de seguridad mientras sigue atacando le dice que no durará mucho, y entonces empieza a destruir el muro convirtiendo su brazo en un tipo de taladro. Los espectadores al ver a Bo-Jun se sorprenden de que pueda esquivar todos los ataques, y en ese momento él realiza un contragolpe al jefe de seguridad, haciéndolo retroceder, y mientras es rodeado por esos fantasmas vengativos que le piden que lo mate, Bo-Jun le pide al jefe que no desactive su habilidad, ya que no quiere que muera tan rápido. Pero el jefe de seguridad temblando, se pregunta cómo puede ser tan fuerte un sujeto de pruebas, y Bo-Jun le responde que es gracias a él, y seguido. Bajo la mirada de la callada So-Jun, la sangre empieza a salpicar, y con eso se declara que el jefe de seguridad fue derrotado, a lo cual ella en shock se pregunta qué están viendo, y los espectadores se muestran igual de sorprendidos, y So-Jun cambiando su ánimo, comenta que ahora solo falta salir, y los espectadores le dan la razón, tras lo cual Bo-Jun deja de golpear al destrozado jefe de seguridad y So-Jun lo apresura a salir, cosa que él acepta mientras deja que los fantasmas sigan sosteniendo el cadáver del jefe de seguridad. Al salir, completan la misión del tutorial, suben de nivel, además de que Bo-Jun obtiene un punto de habilidad, y So-Jun estirándose, le pregunta si va a continuar con la misión principal, pero él lo niega y le dice que lo dejará por ese día, a lo cual ella le pide que espere un momento, y seguido pasa a despedirse de sus espectadores, los cuales dejan varios comentarios. Ella entonces le agradece a Bo-Jun por esperar, a lo cual él le pregunta qué necesita, y ella de manera nerviosa le pregunta si puede unirse a sus streams de manera regular, lo cual confunde a Bo-Jun, pero ella le explica que principalmente realiza las misiones y juega PvP, y con ojos de cachorro, promete pagarle una adecuada tarifa, además de ajustarse a su horario, pero Bo-Jun tras dudar, pasa a disculparse, lo cual ella acepta, mientras deduce por su expresión que no podrá convencerlo. Pero como mínimo le pide que la agregue como amiga, algo que Bo-Jun acepta, y entonces mientras So-Jun se desconecta, se despide y menciona que fue divertido jugar con él, y de esa forma abandona el juego. Bo-Jun estando solo, comenta que terminó el tutorial, y con una expresión oscura se pregunta por qué no pudo regresar al otro lado, y él sin saberlo, no podría imaginar el futuro que su juego de ese día traería, al mismo tiempo que una persona en internet escribe que hay una razón por la cual Bo-Jun es un hacker, y al mismo tiempo, una persona anónima le realiza una donación, mientras le pregunta qué se siente estar de nuevo en el mundo real. Temprano por la mañana, en la sucursal de la empresa que desarrolló Reverse Planet, debido a un solo jugador, los trabajadores se enfrentaban a una situación sin precedentes. Mirando una pantalla donde se muestra a Bo-Jun derrotando al jefe de seguridad, en una mesa de reuniones, un trabajador suspira mientras comenta que ve imposible que un jugador pueda derrotar al jefe de seguridad sin armas ni correcciones, y menciona que la comunidad en línea está convencida que está usando hack, así que están exigiendo una explicación, y él luciendo estresado, pregunta si están seguros de que no está usando hack, cosa que otro trabajador confirma, y explica que revisó todo desde el inicio, asegurando que no hay modificación por programas externos, y seguido les dice que ha visto incontables hackers, pero nunca vio movimientos como esos. Tras eso, él estando furioso grita que son movimientos que no se pueden hacer ni con hacks, y el otro trabajador concluye que debe ser un lunático, aunque otro del grupo considera que hay una posibilidad bastante baja de ser un hack que no hayan detectado, algo que ven posible, y entonces el trabajador, con una mirada seria les dice al resto que tendrán que hacer una verificación. En una cafetería, Bo-Jun confundido pregunta si la comunidad en línea está alborotada por su culpa, lo cual Nayeon estando emocionada confirma, y seguido le dice que incluso se empezó un desafío sin corrección, pero como todos están fallando, cada vez ven más posible que esté usando hacks, y entonces le dice que no puede imaginar lo sorprendida que estaba cuando lo vio en video por primera vez, pero Bo-Jun le responde que de igual forma pudo reconocerlo aunque salía con máscara, a lo cual Nayeon le responde que fue porque usó su nombre real, además de que conoce su forma de jugar, pero incluso así no se imaginaba que llegara a tanto, y Bo-Jun comenta que por eso recibió ese mensaje, lo cual confunde a Nayeon, y tras escuchar la explicación de Bo-Jun,
Nayeon sorprendida le pregunta si recibió un mensaje de Planet Earth Korea, quienes desarrollaron el juego. Además le pregunta si también quieren saber si usó hacks, lo que Boyun confirma, y recuerda que a través de Soyul, fue que recibió ese mensaje. Nayeon emocionada le dice que si incluso la empresa desarrolladora lo está verificando, entonces sin duda atraerá a mucha gente, y seguido le pregunta si lo hará, y mientras Boyun se muestra pensativo, concluye que esta es su única oportunidad de acercarse a los desarrolladores, y ve posible obtener una pista del otro mundo si conoce a alguien de alto rango, y le responde a Nayeon que tal vez lo haga, lo cual la alegra, y le dice que si va a seguir jugando, lo mejor es limpiar su nombre rápido, pero Boyun le responde que no importa, ya que su rostro no podía ser visto, y Nayeon le dice que incluso de esa forma, su estilo de pelea es único, así que es imposible no reconocerlo, siendo normal reconocer a un pro por sus hábitos al pelear, lo cual fastidia a Boyun, y Nayeon entonces comenta que la alegra que lo haga, ya que de otra forma aquella streamer recibiría mucho odio, lo cual confunde a Boyun ya que aquella chica no tiene nada que ver, pero Nayeon le responde que eso no les importa a los que hacen escándalo por la controversia, y asegura que dentro de poco también culparán a aquella streamer, afirmación que Boyun acepta, y recordando la sonrisa de Soyun, piensa que no tiene opción. Soyun por su parte al recibir una respuesta afirmativa por parte de Boyun, grita mentalmente de la emoción, y está segura de que con todo el alboroto, su número de suscriptores subirá mucho, tras lo cual empieza a reírse, y le pide a todo el mundo que se prepare, ya que mostrará algo que será historia en el juego, y simultáneamente lanza un aviso donde transmite en vivo para demostrar que no hubo hacks. 4 días después, Boyun ingresa al juego, y Soyun al verlo se acerca emocionada, y primeramente se disculpa, ya que siente que es su culpa, pero Boyun le responde que no le importa, y seguido le pregunta a ella si no sospecha de él, a lo cual ella nerviosa le responde que confía en sus movimientos que vio ese día. Pero realmente piensa que al ver sus ojos locos y asesinos, no pudo creer que estuviera haciendo trampa, y evasivamente solo le responde que es una corazonada. En todo caso ella cambia el tema, y le avisa que empezará la transmisión, y entonces alegremente saluda a los espectadores, los cuales tienen respuestas variadas, algunos queriendo que aclaren el malentendido y otros afirmando seguros que es un hacker. Soyun se sorprende por tener 10.000 espectadores apenas al iniciar, y notando el interés de todos, les dice que invitó personalmente a Boyun de nuevo, el cual tranquilamente pasa a presentarse, pero muchos comentarios son negativos con él mientras unos pocos deciden esperar a ver, y Soyun al ver los comentarios, les pide que mantengan la etiqueta en el chat o si no tendrá que apagarlo. Soyun entonces le pregunta a Boyun antes de comenzar qué opina en relación a la controversia, y él tras dudar con sus palabras, solo responde que le parece absurdo que algo así se pueda convertir en una controversia, causando diferentes comentarios al ver cómo minimiza el problema, a lo cual Soyun también se sorprende por su forma de minimizar la situación, y cuando un comentario le pregunta cómo piensa aclarar la situación, ella le responde que invitó a un invitado especial para la verificación, y en ese momento aparece una nueva persona, la cual pasa a presentarse como Park Jeong-jun, el líder del primer equipo de operaciones de Planet Earth Korea, y los espectadores al ver que tiene el título de Game Master en la cabeza, reconocen que es un GM de verdad, y Boyun al verlo, piensa que dado su posición debería saber algunas cosas, por lo cual decide hacerle unas preguntas al terminar con la verificación. Soyun y Boyun pasan a saludarlo formalmente, saludo que él regresa, y entonces Jeong-jun al ver a Boyun, piensa que es el famoso jugador, aunque no ve nada inusual en el exterior, tras lo cual les dice que los guiará al área de verificación, y un instante después aparecen en otra área, el cual él presenta como una sala de entrenamiento especial, que se usa para practicar, y seguido le dice a Boyun que tal como le dijeron, verificarán con varias grabaciones para ver si hay existencias de programas externos, pero Boyun por su parte, solo piensa que nunca había visto esa sala, y cuando el Game Master le pregunta si está listo, él acepta sin dudar, con lo cual el Game Master abre una puerta, y un nuevo tipo de robot aparece, los cuales los espectadores reconocen como un Etinel de nivel intermedio, el cual es mucho más fuerte que el del tutorial. El Game Master le dice que comenzará con ese Etinel,
y Bo-Jun por su parte, activando su habilidad, siente la presencia de los fantasmas los cuales le dicen que tienen miedo y quieren ser vengados, y antes de que el Game Master pueda terminar de explicar cómo funciona la prueba, Bo-Jun se mueve velozmente, y se produce una poderosa sacudida la cual confunde al Game Master, quien entonces se da cuenta que Bo-Jun ya no está a su lado, y cubriéndose de los escombros, no puede terminar su explicación, y los espectadores por su parte, comentan que es sorprendente que pueda derrotar a un Etinel intermedio sin recibir daño, al punto de dar miedo. Y el Game Master al ver a Bo-Jun destruir el robot, piensa que ese tipo está loco, al mismo tiempo que observa que su tablet no detectó ningún programa externo, y él mismo concluye que eso no puede ser obra de un hack. Bo-Jun entonces le dice al Game Master que terminó, el cual regresa a la realidad, y aunque menciona que no detectó ningún uso de un programa externo, también le dice que la ventana de verificación fue muy corta, así que le pregunta si puede pelear según le especifiquen, cosa que Bo-Jun acepta, mientras piensa que debe ser para verificar que no sea un hack de autocombate, el cual es descrito como un programa que controla al personaje de una forma única, así que el usuario no puede pelear con el estilo que quiere, así que decidiendo cómo ganar y peleando de esa forma, es una forma de probar que no está usando hack. El Game Master le agradece por aceptar, y entonces le pide que derrote a 3 bots de nivel intermedio usando la guadaña con cadena, cosa que Bo-Jun acepta, y el Game Master viéndolo, piensa que esa condición debería ser extremadamente desfavorable, y seguido hace aparecer a 3 robots, mientras piensa que incluso con todo eso, no puede imaginarlo perdiendo. Los 3 robots tras lanzarse, lo atacan desde diferentes direcciones, pero Bo-Jun los esquiva retrocediendo, y seguido usando su guadaña con cadena, ataca a los 3 instantáneamente, y sin perder tiempo se prepara para su siguiente ataque. Bo-Jun entonces aparece rodeado por los robots destruidos, y So-Jun emocionada grita que era tal como creía, y les dice a los espectadores que la guadaña con cadena se mueve como si estuviera viva, a lo cual los espectadores comentan que más que la guadaña, el mismo jugador está muy roto, y el Game Master por su parte, piensa que ya reunieron suficientes datos, pero como administrador del juego, su curiosidad solo sigue creciendo, y se pregunta si es posible vencer a un bot de nivel avanzado. Con solo un factor de núcleo, y aunque piensa que puede ser tachado de avaricioso, aún así abre una nueva puerta para la última prueba, donde aparece un nuevo robot, con una estética femenina, lo cual los espectadores reconocen estando incrédulos, y el Game Master le dice a Bo-Jun que ahora usarán un bot de entrenamiento avanzado, siendo la versión final del Etinel. Bo-Jun se sorprende de ver al robot, y seguido tiene un recuerdo de muchos de los cuerpos de sus camaradas a los pies de ese robot, quien seguido le da una sonrisa perversa. Bo-Jun entonces se muestra furioso, y el robot sin dudar lanza un poderoso golpe hacia la cabeza de Bo-Jun, quien logra evitarlo, recibiendo un solo rasguño, pero el robot sin perder tiempo lanza varios golpes seguidos, los cuales Bo-Jun apenas logra evitar, pero estos golpes terminan por destruir la pared detrás suyo, a lo cual Bo-Jun piensa que es de esperar que esté en un nivel completamente diferente al intermedio, siendo fatal si llega a recibir un solo golpe, sin mencionar que al lanzar un golpe, Bo-Jun se da cuenta que su dureza física está en un nivel distinto, al punto en que sus ataques no le hacen nada. En ese momento el robot lanza un golpe desde la izquierda, el cual él logra esquivar agachándose, y preparando su puño para atacar, Bo-Jun concluye que su único camino es seguir golpeando hasta que algo conecte. So-Jun y el Game Master solo miran paralizados, y los comentarios muestran que están en igual shock, y el Game Master sudando a mares, piensa que no imaginaba que realmente podría luchar cara a cara con un bot avanzado solo con un factor núcleo, e incluso lo vio perdiendo al principio, pero al verlo atacar al robot, se da cuenta que poco a poco lo está superando, y entonces concluye que no tiene sentido seguir mirando, tras lo cual hace desaparecer al robot, lo cual sorprende a Bo-Jun, quien, al voltear, ve a So-Jun y el Game Master acercándose, y este último le dice que al haber reunido todos los datos necesarios, retiró al bot de entrenamiento, afirmación que Bo-Jun acepta. So-Jun contenta le pregunta al Game Master cuál es el resultado de la verificación, y él confirma que no hay ningún signo de hack, lo cual sorprende a algunos espectadores mientras recibe el apoyo de otros.
Soyun mofándose, les dice que era tal como ella dijo, lo cual recibe el apoyo y risas de los espectadores, y uno de ellos incluso le dice que es un verdadero hack físico, término que le gusta a Soyun. Ella estando orgullosa les dice que recuerden que la habilidad de Boyun solo parece un hack, y les pregunta a ambos si tienen palabras finales, pero Boyun solo agradece su esfuerzo, y el Game Master comenta que fue divertido, y entonces Soyun da por finalizado su transmisión, la cual cuenta con más de 100.000 espectadores, y ellos dan diferentes respuestas al finalizar. Soyun entonces les agradece por participar en su transmisión, a lo cual el Game Master le da las gracias a ellos por aceptar la verificación, y Boyun simplemente responde que no fue nada. El Game Master se sorprende de que pueda decir que no fue nada, pero solo pasa a despedirse, y en ese momento Boyun le pide que espere, y le dice que quiere hacerle una pregunta, y seguido entonces le pregunta si hay algún tipo de bug en el juego, lo cual confunde al Game Master. Pero Boyun continúa y explica si existen casos donde los jugadores no pueden salir del juego por un bug, pero el Game Master lo niega, y recalca que si hubiera un problema tan grande como ese, el juego no sería tan popular, afirmación que Boyun no tiene más opción que aceptar. Tras despedir al Game Master, Soyun comenta cansada que al fin terminó, pero seguido cambiando de ánimo, le dice a Boyun que trabajó duro hoy, y le pide contactarlo de nuevo ya que necesita calcular el pago, y aunque Boyun lo ve innecesario, igual le responde que le avise. Soyun en ese momento luciendo nerviosa, piensa que sería un desperdicio separarse de esa forma, ya que él es como una mina de oro para ella, y Boyun al verla le pregunta confundido si hay algo más que quiera decir, pero ella continúa pensando y se dice que todavía no tiene el valor de pedirle de nuevo que se una a su stream, logrando invitarlo hoy solo porque era para limpiar su nombre, decidiendo rendirse por ahora. Soyun entonces le dice que no es nada y pasa a despedirse, y Boyun al quedarse solo, piensa que ganó menos de lo que esperaba, siendo una decepción, pero entonces mira confundido aparecer su sistema, y observa un mensaje de Nayeon que le pide que vaya a la sala de preparación de combate. Al llegar, Nayeon luciendo eufórica le pregunta cómo se sintió hacer stream, y seguido comenta que la comunidad explotó al verlo, pero Boyun le responde que no siente que es para él, viendo muy complicado responder el chat mientras juega, no siendo su estilo, lo cual decepciona a Nayeon, quien seguido piensa algo, y pasa a tomarlo del brazo mientras le pregunta si está bien que haga stream mientras no tenga que prestarle atención al chat, lo cual lo deja pensativo, pero ella promete preparar todo por él, y le pide que solo lo intente, pero Boyun mentalmente piensa que solo no quiere hacer stream, y ella presionando una máquina, le dice que es momento de hacer PvP. Este estilo de juego, jugador versus jugador, es uno de los pilares principales del juego, junto al PvE, y Boyun al escucharla, le pregunta si por eso lo llamó a ese lugar, lo cual ella confirma ya que ve un desperdicio que no lo pruebe. Boyun le dice que no siente que sea para él, además piensa que ahora volver al otro mundo parece poco probable, y Nayeon luciendo molesta, le dice que el PvP es el corazón del juego, y le pide que no lo juzgue sin jugar. Boyun al escucharla, piensa que el modo historia es casi igual al otro mundo, pero el PvP está lleno de cosas que no conoce, así que considera que podría encontrar algo diferente allí, y entonces accede a intentarlo, lo cual contenta a Nayeon, quien pasa a explicarle cómo funciona, siendo primero los duelos, siendo enfrentamientos 1 versus 1 o 2 versus 2, ganando el mejor de 2 de 3 rondas, luego esta modalidad, la cual se separa en dominación, escolta, captura y aniquilación, siendo batallas de 5 versus 5, y ella entonces le dice que lo que harán ese día es, supervivencia, donde se reúnen 100 jugadores, los cuales son esparcidos en diferentes áreas, y el último sobreviviente o equipo, gana el Battle Royale. Soyun entonces le dice que al ser su primera vez lo mejor es que lo hagan en equipo, además también quiere recomendarle una build, pero Boyun le responde que está bien, ya que conoce una build bastante buena, y piensa que es la build que lo hizo conocido en el otro mundo como superhumano. Mientras ambos se preparan, él le dice que grabará su build, y ella menciona que su punto de inicio es la base militar, la cual es inadecuada para jugadores principiantes, ya que al estar llena de equipos de alto nivel, jugadores experimentados suelen ocuparlo. Ella entonces luciendo emocionada le pregunta si está bien grabar su PvP,
ya que quiere subirlo a YouTube, lo cual Boyun acepta mientras le pide que se calme, y confundido se pregunta por qué está tan emocionada, y seguido ella da inicio a la partida, con lo cual se selecciona la base militar, y tienen que esperar un minuto hasta que empiece la partida, y Nayeon entonces pasa a despedirse. Boyun entonces es invocado cerca de otro jugador, quien al darse cuenta que está en el tercer piso, comenta molesto que farmear allí apesta, y mientras considera moverse a otro lugar, Boyun velozmente se acerca a él por detrás, y mientras Nayeon se esconde en un área diferente, recibe una notificación de que Boyun ya eliminó a un jugador, lo cual la sorprende al ser tan rápido, pero entonces más eliminados se van apilando uno por uno, lo cual la deja muy confundida mientras se pregunta: ¿qué demonios está haciendo él?